Mi hijo estaba frente a mí con los papeles en la mano. Los agitaba cerca de mi rostro como si fueran la prueba definitiva de su victoria. Su mirada estaba fija en esta casa del barrio de Chamberí, la casa que heredé hace tantos años, mucho antes de que él naciera. Laura, mi nuera, como en la más nueva de la familia, ya había llegado con sus cosas listas para mudarse. Las había dejado junto a la puerta como si todo estuviera decidido, como si mi opinión no importara, como si yo fuera simplemente un obstáculo que debían remover para tomar lo que creían que era suyo. Pero en cuanto la jueza habló en aquella sala del juzgado, mi hijo se quedó paralizado. Se quedó sin palabras, y todo lo que había planeado con tanta arrogancia se derrumbó ante sus ojos. Me llamo Carmen Rosa Martínez Álvarez, y tengo 69 años. Y aquella tarde de martes, cuando Francisco atravesó la puerta de mi casa, me di cuenta de que mi propio hijo se había convertido en alguien irreconocible. Eran las 3 de la tarde. Estaba en la cocina limpiando la mesa después de la comida cuando escuché sus pasos firmes cruzando el salón. No llamó a la puerta, no dijo hola, simplemente entró como si este lugar ya le perteneciera por completo. Dejó caer una carpeta sobre la mesa del comedor con un golpe seco. El sonido resonó por toda la casa. Me quedé quieta, el paño de cocina todavía en mis manos, observándolo desde el marco de la puerta. Francisco tiene 43 años, es mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre falleciera cuando él tenía apenas 12 años. Trabajé donde pude para darle educación, ropa y comida. Sacrifiqué mis propios sueños para que él pudiera estudiar y tener una vida mejor que la mía, pero el hombre que estaba frente a mí ese día no era el niño al que alguna vez abracé. Era alguien diferente, alguien con ojos duros y una boca apretada en una línea fría. Abrió la carpeta sin mirarme, sacó varios papeles y los extendió sobre la mesa como si estuviera cerrando un negocio. Mamá, necesito que firmes esto hoy, Gillo. No podemos seguir esperando. Su voz era firme, autoritaria. No había duda ni vacilación. Hablaba como si yo fuera una empleada que tenía que obedecer órdenes. Me acerqué despacio, sequé mis manos con el paño y lo dejé sobre el respaldo de una silla. Miré los papeles sin tocarlos. Eran documentos legales, formularios de transferencia de propiedad. Mi casa, la casa donde había vivido durante más de 40 años. La casa que heredé de mis padres cuando ellos fallecieron. ¿Qué es esto, Francisco? No era una pregunta. Era una afirmación tranquila. Ya sabía lo que era, pero quería oírlo decirlo. Es la transferencia de la casa, dijo. Tengo derecho a la mitad porque soy tu heredero. Así funciona la ley, mamá. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy reclamando lo que es mío. Hablaba con tanta certeza que cualquiera habría creído que tenía razón, pero yo permanecí en silencio. No discutí, no levanté la voz, simplemente lo observé con la misma calma que había aprendido a mantener durante todos estos años de soledad. Laura apareció en el umbral del salón en ese momento. Mi nuera, una mujer de 38 años, con el pelo recogido y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba una bolsa grande en cada mano, ropa, artículos personales, todo listo para mudarse. Ya hablamos de esto, Carmen dijo. Es lo mejor para todos. Tú no necesitas tanto espacio. Nosotros sí. Tenemos planes. Queremos crecer. Esta casa está en una zona muy buena del centro. Podemos venderla y todos ganamos. Hablaba como si yo fuera una anciana sin juicio, como si mi vida y mis decisiones no tuvieran ningún valor. No respondí. Me quedé junto a la mesa, mis manos cruzadas frente a mí, observando a ambos en silencio. Ese silencio los incomodó. Lo vi en sus rostros. Esperaban gritos, esperaban lágrimas, esperaban que me derrumbara, pero no lo hice. Francisco suspiró con impaciencia. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su camisa y lo colocó sobre los papeles. «Firma aquí», mamá dijo. «No compliques las cosas. Esto ya está decidido.
Hablé con un abogado. Tengo derecho legal a la mitad de esta propiedad. Si no firmas ahora, vamos a tener que ir a juicio, y allí vas a perder tiempo y dinero. Mejor hazlo por las buenas. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera repetido frente a un espejo, como si hubiera planeado cada detalle de esta conversación. Laura asintió junto a él. Dejó las bolsas en el suelo y cruzó los brazos con una mirada de suficiencia. Carmen, sé razonable, dijo. Ya no eres joven. Vivir sola en una casa tan grande no tiene sentido. Nosotros podemos cuidarte, pero necesitamos que cooperes. Cuidarme. Esas palabras resonaron en mi mente como una burla. No habían venido a visitarme en años. No habían preguntado cómo estaba en años. Y ahora hablaban de cuidarme. Todavía no respondí. Tomé el bolígrafo que Francisco había dejado sobre la mesa. Lo miré por un momento. Luego lo coloqué de nuevo sobre los papeles sin firmar nada. Necesito tiempo para pensar, dije. Mi voz era suave, tranquila, sin emociones visibles, pero firme. Francisco apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron con frustración. No hay nada que pensar, mamá dijo. O firmas hoy, o te veo en el juzgado, y te aseguro que allí no vas a ganar. La ley me favorece. Soy tu heredero directo. Tengo derecho a esta propiedad. Laura se acercó más. Su tono cambió. Se volvió más duro. No seas terca, Carmen espetó. Esto va a pasar de todas formas. Si nos obligas a ir a juicio, todo se va a complicar. Y tú vas a quedar como la mala de la historia. La mala de la historia. Yo, que había criado a ese hombre sola. Yo, que había trabajado hasta el agotamiento para que él pudiera tener un futuro. Yo, que nunca le negué nada. Pero no dije nada de eso. No había necesidad. Las personas que actúan por codicia no escuchan razones. Solo oyen lo que quieren oír. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Dejé los papeles sobre la mesa. Dejé a Francisco y a Laura de pie en el salón con sus planes y su arrogancia. Escuché a Francisco soltar un suspiro enojado detrás de mí. Bien, mamá dijo. Si quieres hacerlo difícil, lo haremos difícil. Pero no digas que no te lo advertí. Salieron de la casa dando un portazo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio cargado de algo que ellos no podían ver, algo que yo estaba guardando cuidadosamente, y que pronto iba a cambiar todo, porque mi hijo pensaba que tenía la ley de su lado, pensaba que esta casa era suya por derecho, pensaba que yo era una anciana ingenua que iba a ceder ante su presión, pero no sabía algo fundamental, algo que había mantenido en silencio todos estos años. Y cuando llegara el momento de revelarlo, su mundo entero iba a colapsar ante sus ojos. Los días que siguieron fueron extraños. Francisco no regresó inmediatamente, pero yo sabía que estaba planeando su próximo movimiento. Lo conocía demasiado bien. Cuando se le metía algo en la cabeza, no descansaba hasta conseguirlo. Y esta vez, lo que quería era mi casa. Continué con mi rutina como siempre. Me levantaba temprano, preparaba mi café, regaba las plantas del patio interior y limpiaba las habitaciones. Esta casa era grande para una sola persona, eso era verdad, pero era mía. Cada rincón guardaba recuerdos, cada pared tenía una historia. La había heredado de mis padres cuando ellos fallecieron. Eso fue hace más de 40 años, mucho antes de casarme con el padre de Francisco, mucho antes de que mi hijo naciera. Esta propiedad siempre fue mía, solo mía. Pero Francisco no sabía eso, o quizás lo sabía y elegía ignorarlo. Para él, yo era su madre, y todo lo que yo tenía debía ser suyo también. Así de simple era su lógica. El jueves por la mañana, 3 días después de su primera visita, apareció de nuevo. Esta vez trajo a Laura con él. Entraron sin llamar, igual que antes. Yo estaba en el comedor doblando ropa limpia cuando escuché sus voces en el salón. Mamá, necesitamos hablar. La voz de Francisco sonaba más controlada que la última vez, más calculada.
Había ensayado lo que iba a decir. Me tomé mi tiempo. Terminé de doblar la última camisa, la coloqué sobre la pila y caminé hacia el salón. Estaban de pie junto al sofá. Francisco tenía otra carpeta en las manos. Laura lo miraba con una sonrisa que pretendía ser amable, pero solo mostraba impaciencia. Buenos días. Mi saludo fue simple, neutral, sin emociones. Francisco asintió ligeramente. Abrió la carpeta y sacó más papeles. Los extendió sobre la mesa de centro como si estuviera presentando un proyecto empresarial. Hablé con mi abogado, mamá dijo. Me confirmó lo que ya te dije. Como hijo único, tengo derecho a la mitad de tus bienes. Eso incluye esta casa. No me estoy inventando nada. Es la ley. Si no quieres firmar, vamos a tener que ir a juicio. Y créeme, el juez va a decidir lo mismo allí. Es mejor evitar todo ese proceso. Hablaba con tanta certeza que cualquiera habría pensado que era un experto legal. Pero yo sabía la verdad. Sabía que solo había consultado lo suficiente para convencerse de que tenía razón. No había investigado a fondo. No había hecho las preguntas correctas. Laura se sentó en el sofá y cruzó las piernas. Miró alrededor del salón como si ya estuviera midiendo los espacios para sus propios muebles. Carmen, entiendo que esto sea difícil para ti, dijo, pero piénsalo. Podemos darte una buena vida. Vamos a vender esta casa, y con ese dinero todos nos beneficiamos. Tú puedes alquilar un piso más pequeño, más cómodo. No tendrás que preocuparte por mantener un lugar tan grande, y nosotros por fin podremos avanzar con nuestros planes. Sus palabras sonaban tan bien ensayadas como si hubieran practicado juntos lo que iban a decirme, como si yo fuera un obstáculo en una negociación de negocios. Me senté en el sillón frente a ellos, crucé las manos en mi regazo y los observé en silencio. Ese silencio los incomodó. Lo vi en sus gestos, en la forma en que Francisco tamborileaba los dedos sobre la carpeta, en la forma en que Laura movía nerviosamente el pie. ¿Cuánto creen que vale la casa? Mi pregunta los tomó por sorpresa. Francisco parpadeó. Laura enderezó la espalda. Bueno, hicimos algunas consultas, dijo Francisco. Una propiedad como esta en el centro puede valer entre 160.000 y 180.000 euros. Depende del mercado, pero es una buena cantidad, mamá. Podemos hacer mucho con eso. Francisco hablaba con entusiasmo ahora. Sus ojos brillaban cuando mencionaba el dinero. Era como si ya lo tuviera en sus manos. ¿Y qué harían con mi parte? Otra pregunta tranquila, sin acusaciones, solo aparente curiosidad. Laura se inclinó hacia adelante. Su tono se volvió más suave, más manipulador. Carmen, tú tendrías tu parte. Por supuesto. 80.000 euros. Es suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida. Podrías alquilar un lugar bonito, comprar lo que necesites, incluso viajar si quieres. No tendrías que preocuparte por nada. 80.000 euros. La mitad de lo que calculaban que valía mi casa. Mi casa. La que había heredado. La que había mantenido durante décadas. La que había cuidado con mis propias manos. ¿Y ustedes qué harían con su parte? Francisco se acomodó en el sofá. Su postura era más relajada ahora. Pensaba que yo estaba cediendo. Tenemos planes, mamá dijo. Queremos invertir, abrir un negocio, quizás comprar otra propiedad en una zona mejor. Laura y yo hemos estado esperando una oportunidad como esta durante años, y esta casa es esa oportunidad, una oportunidad. Así llamaban al intento de despojarme de lo que era mío. Una oportunidad. Laura asintió vigorosamente. Exacto. Y no es solo por nosotros, Carmen. También estamos pensando en el futuro. Queremos tener hijos algún día. Necesitamos estabilidad financiera para eso. Esta casa nos daría ese impulso que necesitamos. Hijos. Hablaban de tener hijos mientras planeaban dejarme sin hogar. Y mientras hablaban, yo observaba. Observaba cómo se miraban con complicidad.
Observaba cómo ya habían decidido todo sin consultarme realmente. Francisco sacó un bolígrafo de su bolsillo y lo colocó sobre los papeles de nuevo. Mamá, sé que esto es duro, dijo, pero es lo mejor. Firma hoy y mañana empezamos el proceso. Todo estará listo en unos meses. Ya verás que fue la decisión correcta. Su tono era casi paternal ahora, como si él fuera el adulto responsable y yo fuera la niña que necesitaba orientación. Miré el bolígrafo. Luego miré los papeles. Luego miré a mi hijo. A ese hombre que alguna vez fue un niño pequeño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. A ese niño que me decía que me quería antes de dormir. A ese niño que prometió cuidarme cuando creciera. ¿Dónde se había ido ese niño cuando se convirtió en esto? Necesito consultar con alguien antes de firmar, dije. Mi voz seguía siendo tranquila, firme, pero suave. Francisco frunció el ceño. ¿Consultar con quién, mamá?, preguntó. Ya te dije que hablé con un abogado. Me confirmó todo. No necesitas consultar con nadie más. Aún así, quiero hacerlo, dije. Es mi derecho. La palabra derecho resonó en la habitación. Francisco apretó la mandíbula. Laura dejó de sonreír. Bien, dijo Francisco. Consulta con quien quieras, pero no te demores mucho. Ya hemos perdido demasiado tiempo con esto. Se levantaron. Francisco recogió la carpeta con un gesto brusco. Laura agarró su bolso y me miró con una mezcla de frustración y desdén. Esperamos que seas razonable, Carmen dijo. No queremos tener que hacer esto por vías legales, pero si no nos dejas otra opción, lo haremos. Salieron de la casa sin despedirse. El portazo resonó de nuevo, y una vez más quedé sola en el silencio de mi hogar. Pero esta vez ese silencio no me asustaba. Al contrario, me daba claridad, me daba fuerza, porque yo sabía algo que ellos ignoraban, y ese conocimiento era mi escudo. Esa misma tarde llamé a Isabel Fernández. Isabel era mi vecina desde hacía 15 años, una mujer de 64 años que había trabajado toda su vida en despachos de abogados. Entendía la ley, sabía cómo funcionaban estas cosas. Acordamos vernos al día siguiente en su casa. Llevé todos los documentos que había guardado, los papeles de la herencia de mis padres, las escrituras de la propiedad, todo lo que probaba que esta casa era mía desde mucho antes de casarme. Isabel revisó cada documento cuidadosamente, leyó cada línea, cada fecha, cada firma, y cuando terminó, levantó la vista hacia mí con una expresión seria pero tranquilizadora. Carmen, tu hijo está completamente equivocado, dijo. Esta casa es tuya, solo tuya. La heredaste antes de casarte. Eso significa que no forma parte de los bienes gananciales. Tu marido nunca tuvo derechos sobre ella, y tu hijo tampoco los tiene ahora. No puede reclamar nada. Sus palabras fueron como un alivio. Aunque yo ya lo sabía en el fondo, escucharlo de alguien que entendía la ley me dio una certeza renovada. ¿Qué debo hacer entonces?, pregunté. Isabel tomó mi mano. No firmes nada. Si él insiste en llevarte a juicio, ve, lleva estos documentos. Cualquier juez verá la verdad inmediatamente. Tu hijo va a perder y va a quedar expuesto delante de todos. Asentí lentamente. Guardé los papeles en mi bolso y me despedí de Isabel con un abrazo. Regresé a casa con el corazón más ligero, con la certeza de que lo que venía no me asustaría, porque Francisco pensaba que tenía el poder, pensaba que tenía razón, pensaba que yo era una anciana débil que cedería ante su presión, pero pronto iba a descubrir que estaba muy equivocado. Una semana después de mi conversación con Isabel, Francisco apareció de nuevo. Esta vez no vino solo con Laura. También trajo a un hombre al que presentó como su abogado, un tipo de unos 50 años, traje gris, maletín de cuero y una expresión de superioridad que me molestó desde el primer momento. Los tres entraron en mi salón como si fuera una oficina. Yo estaba preparando la cena cuando escuché sus voces. Apagué el fuego, me sequé las manos y salí a saludarlos con la misma calma de siempre.
Mamá, este es el señor Ignacio Vega, dijo Francisco. Él te va a explicar todo para que entiendas que no nos estamos inventando nada. Francisco hablaba con ese tono de falsa autoridad que había adoptado últimamente, como si tener un abogado a su lado le diera más poder. El señor Vega extendió su mano. La estreché brevemente y los invité a sentarse. Se acomodaron en el sofá. Yo me senté frente a ellos en mi sillón habitual. Señora Martínez, su hijo me contrató para asesorarlo en este asunto, dijo el señor Vega, y debo decirle que él tiene razón. Según el Código Civil, los hijos tienen derecho a heredar los bienes de sus padres. En este caso, siendo hijo único, Francisco tiene derecho a la mitad de esta propiedad. Es algo establecido por la ley. El abogado hablaba con esa certeza profesional que intimida a muchas personas, pero yo lo miré directamente a los ojos sin pestañear. Heredé esta casa de mis padres antes de casarme, dije. No es un bien ganancial. Mi respuesta fue directa, sin rodeos. El señor Vega parpadeó. Francisco se movió incómodo en su asiento. Eso tendríamos que verificarlo, señora, dijo el señor Vega. Pero aún así, usted sigue siendo la madre de Francisco, y él es su heredero directo. Eventualmente, esta propiedad será suya. Eventualmente. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza velada, como si estuvieran esperando que yo muriera para tomar lo que era mío. Laura se inclinó hacia adelante. Su voz intentaba sonar dulce, pero había veneno debajo. Carmen, nadie está diciendo que no sea tu casa, pero tienes que pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando ya no estés? Todo esto va a ser de Francisco de todas formas. ¿Por qué no facilitar las cosas ahora? Todos ganamos. Tú tienes dinero para vivir cómodamente, y nosotros podemos empezar nuestras vidas. Había algo en la forma en que hablaba que me revolvía el estómago. Esa manera de planear mi muerte como si fuera una formalidad pendiente, como si mi existencia fuera solo un inconveniente temporal. Francisco se aclaró la garganta. Mamá, el señor Vega puede iniciar el proceso legal si no cooperas, dijo. Podemos ir a juicio y resolver esto formalmente, pero va a ser más caro, más complicado, y el resultado será el mismo. Mejor lo hacemos por las buenas. El abogado asintió gravemente. Así es, señora Martínez, dijo. Un juicio puede tomar meses. Tendrá que pagar honorarios legales. Tendrá que comparecer ante un juez. Será agotador para usted. Mi recomendación profesional es que firme los documentos de transferencia. Es lo más sensato, lo más sensato. Como si renunciar a mi hogar fuera sensatez y no despojo. Permanecí en silencio por un momento. Los miré a los tres, Francisco con esa mezcla de impaciencia y codicia en sus ojos, Laura con su falsa sonrisa y sus planes ambiciosos, el abogado con su discurso ensayado y su aire de autoridad comprada. No voy a firmar nada, dije. Mi voz era tranquila pero firme, como una roca que no se mueve. Francisco se levantó abruptamente. Entonces te veo en el juzgado, mamá dijo. Te lo advertí. Puedes hacer esto por las buenas o por las malas. Tú decides. El señor Vega guardó sus papeles en el maletín con calma profesional. Señora Martínez, lamento que haya tomado esta decisión, dijo. Vamos a iniciar el proceso legal. Recibirá una notificación en los próximos días. Le recomiendo que busque representación legal también. Los tres se levantaron. Francisco me miró con una mezcla de decepción e ira contenida. Espero que esto valga la pena, mamá, porque al final vas a perder de todas formas. Salieron de mi casa dejando un ambiente tenso. Yo permanecí sentada en mi sillón, mirando la puerta cerrada, pero no sentía miedo, no sentía duda, sentía una claridad extraña, una certeza de que lo que venía era necesario. Esa noche llamé a Isabel de nuevo, le conté lo que había pasado. Ella escuchó todo atentamente y luego me dio un consejo claro. Carmen, tú también necesitas un abogado. No puedes ir sola a ese juzgado. Conozco a alguien bueno, alguien honesto.
que no te cobrará más de lo necesario. Se llama Roberto Delgado. Trabajé con él hace años. Es de confianza. Al día siguiente fui al despacho del señor Roberto Delgado. Era un lugar sencillo, sin lujos, en un segundo piso del centro. Me recibió amablemente. Era un hombre de unos 60 años, pelo canoso, gafas de lectura colgando del cuello. Le expliqué toda la situación. Le mostré los documentos de la herencia, las escrituras de la propiedad, todo lo que probaba que la casa era mía desde antes del matrimonio. Roberto Delgado revisó cada papel cuidadosamente, tomó notas, hizo preguntas, y cuando terminó, se reclinó en su silla con una sonrisa tranquilizadora. Señora Martínez, su caso es muy claro, dijo. Esta propiedad es suya. La heredó antes de casarse, no es un bien ganancial. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre ella mientras usted esté viva. Y cuando usted fallezca, él será heredero, sí, pero ahora mismo no puede reclamar nada. El abogado de su hijo está equivocado, o está mintiendo para cobrar honorarios. Sus palabras me dieron una paz profunda, una confirmación de lo que ya sabía, pero necesitaba escuchar de un experto. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Nada más que esperar la notificación del juzgado, dijo. Cuando llegue, responderemos. Presentaremos estos documentos y el juez desestimará el caso inmediatamente. Su hijo va a perder y va a quedar expuesto. Agradecí al señor Delgado y salí de su despacho con el corazón más ligero. Regresé a casa y continué con mi vida como siempre, cocinando, limpiando, regando las plantas, esperando. Mientras tanto, Francisco y Laura continuaban con sus planes. Lo supe porque Isabel me contó que los había visto caminando por el barrio con un agente inmobiliario. Estaban tasando propiedades, estaban calculando precios, estaban gastando mentalmente el dinero que pensaban tener asegurado. Una tarde, 2 semanas después de la visita del abogado, llegó la notificación oficial, un sobre grande con sellos del juzgado civil. Lo abrí con calma y leí el contenido. Era la demanda formal de Francisco. Reclamaba su derecho a la mitad de la propiedad. Solicitaba que un juez ordenara la división o venta del inmueble. Llevé el documento al señor Delgado. Él lo leyó y preparó la respuesta. Una respuesta simple pero contundente. Adjuntamos todos los documentos que probaban que la casa era mía por herencia prematrimonial, que no podía ser reclamada por nadie mientras yo estuviera viva. El juicio se programó para 3 semanas después, un martes a las 10 de la mañana. Sala 4 del Juzgado Civil. Durante esas 3 semanas, Francisco intentó contactarme varias veces. Llamadas que no respondí, mensajes que no contesté. Incluso vino a mi casa una vez más, pero no le abrí la puerta. No había nada que hablar con él. Todo se resolvería en el juzgado. Laura, por su parte, ya había empezado a contarles a sus amigas que pronto se mudarían a una casa en el centro, que iban a vender la propiedad y abrir un negocio, que por fin tendrían la vida que merecían. Lo supe porque una de sus amigas era prima de Isabel. Los rumores viajan rápido en los barrios. Francisco estaba tan seguro de su victoria que incluso había hablado con un corredor de bienes raíces. Había calculado que la casa podía venderse por 180.000 euros, 90.000 para cada uno. Con eso, él y Laura planeaban comprar un local comercial y abrir una tienda de ropa. Ya habían visitado varios lugares, ya habían hecho las cuentas. Toda esa certeza, toda esa arrogancia, todo ese desprecio hacia mí iba a derrumbarse pronto. La noche antes del juicio preparé mi ropa cuidadosamente. Un vestido sencillo pero digno, zapatos cómodos, mi bolso con todos los documentos bien organizados. No estaba nerviosa, no tenía miedo, estaba lista. Isabel vino a visitarme esa noche. Tomamos té en la cocina y hablamos de cosas simples. Ella apretó mi mano antes de irse. Mañana todo va a cambiar, Carmen dijo. Tu hijo va a entender que cometió un error muy grande y tú vas a recuperar tu paz. Asentí en silencio.
Ella tenía razón. Mañana todo cambiaría. Mañana la verdad saldría a la luz. Y mañana Francisco descubriría que su madre no era la anciana débil que él pensaba. La mañana del juicio amaneció despejada. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café y me senté junto a la ventana de la cocina. Observé cómo el sol iluminaba las calles del barrio mientras el mundo despertaba lentamente. Había una calma extraña en mí, una serenidad que venía de saber que la verdad estaba de mi lado. Me vestí con cuidado. El vestido que había elegido era de un color crema suave, sencillo pero elegante. Me recogí el pelo en un moño bajo y me puse los pendientes de perlas que mi madre me había regalado hace tantos años. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no tenía nada de qué avergonzarse, una mujer que había trabajado toda su vida, una mujer que merecía respeto. El señor Roberto Delgado me recogió a las 9 en punto. Llegó en su coche modesto y me saludó con una sonrisa tranquilizadora. «Buenos días, señora Martínez», dijo. «¿Está lista?» «Sí, señor Delgado», respondí. «Estoy lista». Durante el trayecto al juzgado, repasó conmigo los puntos principales del caso. Me explicó cómo sería el procedimiento. La jueza escucharía primero los argumentos de Francisco y su abogado, luego escucharía los nuestros. Después revisaría los documentos y tomaría una decisión. «No se preocupe», dijo. «Todo está muy claro. Los documentos hablan por sí mismos. Su hijo no tiene base legal para su reclamo». Asentí en silencio. Miraba por la ventanilla del coche mientras las calles del centro pasaban ante mis ojos. Esta ciudad me había visto crecer, me había visto trabajar, me había visto criar a mi hijo sola después de quedar viuda. Y ahora me vería defender lo que era mío. Llegamos al juzgado 10 minutos antes de la hora señalada. Era un edificio antiguo de 3 pisos con pasillos largos y puertas de madera oscura. El olor a papel viejo y humedad llenaba el aire. Había gente esperando en bancos del pasillo, algunos abogados con sus maletines, algunas familias con expresiones preocupadas. Subimos al segundo piso. La sala 4 estaba al final del corredor. Había un banco de madera afuera donde podíamos esperar. Me senté con las manos sobre mi bolso, respirando con calma, y entonces los vi llegar. Francisco y Laura venían caminando por el pasillo con el señor Ignacio Vega. Los 3 vestidos, formalmente. Francisco llevaba un traje oscuro que probablemente había comprado especialmente para la ocasión. Laura llevaba un vestido ajustado y tacones altos. Parecían más bien ir a una celebración que a un juicio. Cuando Francisco me vio, su expresión cambió. Había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y algo que casi parecía tristeza. Pero rápidamente se endureció. Se acercó con Laura y el abogado detrás de él. «Buenos días», mamá dijo. Su saludo fue formal, frío, como si yo fuera una extraña. «Buenos días», respondí. Mi respuesta fue igual de neutral. No había afecto, no había familiaridad. Solo 2 personas que estaban a punto de enfrentar un conflicto legal. «Todavía estás a tiempo de arreglar esto fuera del juzgado», dijo Francisco. «Podemos hablar con la jueza y decirle que llegamos a un acuerdo. Evitamos todo este proceso». Negué con la cabeza suavemente. «No», Francisco, dije, «que decida la jueza». Apretó la mandíbula. Laura me miró con desdén y se aferró al brazo de Francisco como mostrando su apoyo incondicional. El señor Vega revisaba unos papeles con expresión profesional, ajeno a la tensión familiar. Minutos después, la puerta de la sala se abrió. Una secretaria asomó la cabeza. «Caso Martínez contra Martínez. Pueden pasar». Todos entramos en la sala. Era un espacio amplio con paredes de color claro y una mesa larga al frente donde estaba sentada la jueza. Una mujer de unos 55 años, pelo corto, gafas rectangulares y una expresión seria pero no hostil. Llevaba su toga judicial y tenía varios documentos frente a ella. Había sillas para nosotros a ambos lados de la sala. Francisco, Laura y su abogado se sentaron en el lado derecho.
El señor Delgado y yo nos sentamos en el lado izquierdo. La distancia entre nosotros parecía mucho mayor que solo unos pocos metros. La jueza golpeó ligeramente su mazo. Buenas tardes, dijo. Soy la jueza Marta Jiménez y estaré a cargo de este caso. He revisado la demanda presentada por el señor Francisco Martínez contra la señora Carmen Rosa Martínez. Procederemos a escuchar los argumentos de ambas partes. Señor Vega, puede comenzar. El abogado de Francisco se puso de pie, se aclaró la garganta y comenzó su presentación con ese tono profesional que ya me era familiar. Su señoría, mi cliente, el señor Francisco Martínez, es el hijo único de la señora Carmen Rosa Martínez. Según el Código Civil, los hijos tienen derecho a heredar los bienes de sus padres. En este caso, estamos hablando de una propiedad ubicada en el barrio de Chamberí, valorada en aproximadamente 180.000 euros. Mi cliente solicita que se reconozca su derecho a la mitad de dicha propiedad, ya sea mediante la división del inmueble o mediante la venta y distribución equitativa del monto obtenido. La jueza escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. Letrado, ¿tiene usted conocimiento de cuándo y cómo la señora Martínez adquirió esta propiedad?, preguntó. El abogado vaciló por un momento. Miró sus papeles. Bueno, su señoría, entendemos que la propiedad ha estado en posesión de la señora Martínez durante muchos años. Los detalles específicos de la adquisición no fueron proporcionados a mi cliente. La jueza levantó una ceja. ¿No investigó el origen de la propiedad antes de presentar esta demanda? El señor Vega se movió incómodamente. Procedimos desde la premisa de que siendo la madre y siendo él hijo único, existe un derecho hereditario. La jueza lo miró fijamente por un momento antes de hablar. Letrado, el derecho hereditario se aplica cuando el propietario fallece, no antes. Pero continuemos. ¿Tiene algo más que añadir? El abogado intentó recuperar la compostura. Sí, su señoría. Mi cliente también argumenta que la señora Martínez ya es mayor de edad y que vivir sola en una propiedad tan grande supone riesgos para su seguridad y bienestar. Creemos que una solución donde ella reciba su parte económica y pueda vivir en un lugar más adecuado sería beneficiosa para todos. Escuché esas palabras y sentí una punzada de indignación. Estaban usando mi edad como argumento, como si tener 69 años me hiciera incapaz de decidir sobre mi propia vida. La jueza tomó notas de nuevo. Luego miró hacia nuestra mesa. Señor Delgado, puede presentar su defensa. Roberto Delgado se puso de pie con calma. Abrió su maletín y sacó los documentos que habíamos preparado. Su señoría, la defensa es muy simple y está respaldada por documentos oficiales. La propiedad en cuestión fue heredada por la señora Carmen Rosa Martínez de sus padres en el año 1982. Esto ocurrió 3 años antes de que ella contrajera matrimonio con el padre del señor Francisco Martínez. Por lo tanto, esta propiedad es un bien privativo de la señora Martínez. No es un bien ganancial. No forma parte de ningún patrimonio matrimonial, y el señor Francisco Martínez no tiene ningún derecho sobre ella mientras su madre esté viva. El silencio que siguió fue pesado. Vi cómo Francisco se tensaba en su silla, cómo los ojos de Laura se abrían con sorpresa, cómo el señor Vega palidecía ligeramente. La jueza extendió su mano. ¿Puedo ver esos documentos? El señor Delgado se acercó y le entregó una carpeta. La jueza comenzó a revisar cada papel cuidadosamente. El certificado de defunción de mis padres, el testamento donde me dejaban la casa, la escritura de propiedad registrada a mi nombre, el certificado de matrimonio que probaba que me casé 3 años después de heredar. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el sonido de las páginas al pasar. Francisco miraba al frente con la mandíbula apretada. Laura le susurraba algo al oído, pero él no respondía. El señor Vega revisaba sus propios papeles como buscando algo que pudiera ayudar. Finalmente la jueza levantó la vista. Su expresión era clara. Señor Vega,
Estos documentos demuestran inequívocamente que la propiedad en cuestión es un bien privativo de la señora Martínez. Fue adquirida por herencia antes de su matrimonio. Según el Código Civil, los bienes heredados o recibidos por donación antes del matrimonio no están sujetos a divisiones mientras el propietario esté vivo. Su cliente no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad en este momento. El abogado de Francisco intentó hablar, pero su señoría, eventualmente. La jueza lo interrumpió firmemente. Eventualmente, cuando la señora Martínez fallezca, su hijo heredará como corresponda. Pero ese no es el caso ahora. La demanda que usted presentó carece de fundamento legal. Debió haber investigado el origen de la propiedad antes de proceder. Francisco se levantó abruptamente. Pero mi abogado me dijo que tenía derecho. Tartamudeó. Me dijo que la ley me favorecía. La jueza lo miró con severidad. Señor Martínez, su abogado se equivocó o no hizo su trabajo correctamente. La ley es muy clara en estos casos. Los bienes heredados antes del matrimonio son propiedad exclusiva del receptor. Su madre no tiene ninguna obligación legal de compartir o transferir esta propiedad. Vi cómo el rostro de Francisco cambiaba. La certeza se derrumbaba. La arrogancia se convertía en confusión. La convicción se transformaba en incredulidad. Laura se había quedado pálida. Sus planes, sus sueños, todo lo que había imaginado con el dinero de mi casa, todo se estaba derrumbando en ese momento. La jueza Marta Jiménez cerró la carpeta de documentos con un movimiento firme. El sonido resonó en la sala como un veredicto final. Miró directamente a Francisco y su expresión no mostraba simpatía alguna. Señor Martínez, quiero que entienda algo muy importante. Usted intentó desposeer a su madre de su propiedad basándose en información incorrecta. Esto no solo es legalmente improcedente, sino moralmente cuestionable. Su madre tiene todo el derecho de vivir en su casa durante el tiempo que ella decida, y usted no tiene autoridad para presionarla de esta manera. Las palabras de la jueza cayeron sobre Francisco como piedras. Lo vi encogerse ligeramente en su silla. Su rostro había perdido todo color. Laura estaba junto a él, completamente inmóvil, sus manos apretadas en su regazo. El señor Vega intentó intervenir una vez más, con una voz menos confiada que antes. Su señoría, mi cliente actuó de buena fe, simplemente. La jueza levantó una mano, deteniéndolo. Letrado, su cliente contrató sus servicios profesionales. Usted tenía la obligación de investigar los hechos antes de presentar una demanda sin fundamento. Esto pudo haberse evitado con una simple revisión de los documentos de propiedad. Espero que tome esto como una lección para futuros casos. El abogado bajó la cabeza. Era evidente que sabía que había cometido un error grave, un error que ahora lo exponía delante de una jueza y que probablemente afectaría su reputación profesional. La jueza Jiménez volvió su atención hacia mí. Su expresión se suavizó ligeramente. Señora Martínez, lamento que haya tenido que pasar por esta situación. Es doloroso cuando los conflictos familiares llegan a instancias legales, pero quiero que sepa que la ley está de su lado. Esta propiedad es suya. Nadie puede obligarla a transferirla, venderla o compartirla a menos que usted desee hacerlo. Gracias, su señoría, dije. Mi voz era tranquila. No había triunfo en ella. No había venganza. Solo alivio. La jueza tomó su mazo y lo golpeó sobre la mesa. Por lo tanto, este juzgado declara improcedente la demanda presentada por el señor Francisco Martínez contra la señora Carmen Rosa Martínez. El caso queda cerrado. Pueden retirarse. Ese golpe final del mazo fue como un trueno en la sala. Francisco permaneció petrificado en su silla. Sus ojos estaban fijos en la jueza, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar, como si esperara que ella dijera que todo había sido un error. Pero no hubo error, no hubo segunda oportunidad. La jueza ya estaba organizando sus documentos para el siguiente caso. Para ella esto había terminado. Era solo otro caso más en su agenda.
pero para nosotros era el punto de quiebre de una relación familiar. El señor Delgado se puso de pie y me ayudó a levantarme. Apretó mi hombro suavemente. Todo salió bien, señora Martínez, dijo. Vámonos. Caminamos hacia la salida de la sala. Al pasar junto a la mesa donde estaban Francisco y Laura, sentí la mirada de mi hijo sobre mí. Me detuve por un momento y lo miré. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante vi algo que no había visto antes. Vi miedo, vi vergüenza, vi la comprensión de lo que había hecho, pero no dije nada, no había nada que decir. Las palabras eran innecesarias después de lo que había sucedido. Salí de la sala con el señor Delgado. Caminamos por el largo pasillo del juzgado. Bajamos las escaleras, y cuando salimos a la calle, sentí el aire fresco en mi rostro como una bendición. Enhorabuena, señora Martínez, dijo Roberto Delgado. Se hizo justicia. Estrechó mi mano con genuino respeto. Le agradecí su trabajo y nos despedimos. Él tenía otros casos que atender. Yo tenía una vida a la que regresar. Tomé un taxi de vuelta a casa. Durante el trayecto, miraba por la ventanilla en silencio. Las calles pasaban ante mis ojos, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Francisco, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido. ¿Dónde me había equivocado? ¿En qué momento había criado a alguien capaz de intentar despojarme de mi hogar? Esas preguntas me dolían más que todo el proceso legal. Cuando llegué a mi casa, entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me recibió, pero esta vez no era un silencio pesado, era un silencio de paz, de cierre. Me senté en la cocina y me preparé una taza de té. Miré alrededor de mi hogar, las paredes que había pintado hace años, los muebles que había elegido con cuidado, las fotografías en los estantes. Todo seguía siendo mío, todo seguía en su lugar, pero algo había cambiado para siempre: la relación con mi hijo. Eso no podía repararse con un veredicto judicial. Eso estaba roto de una manera mucho más profunda. Esa tarde Isabel vino a visitarme. Trajo un pastel que había horneado para celebrar. Carmen, estoy tan orgullosa de ti, dijo. Te mantuviste firme. No dejaste que te intimidaran. Nos sentamos en la cocina y compartimos el pastel con café. Le conté cada detalle del juicio. Cómo había reaccionado Francisco. Cómo se había visto la cara del abogado cuando la jueza explicó su error. Cómo Laura se había quedado muda de la impresión. Isabel escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Pensaron que podían aprovecharse de ti por tu edad, dijo. Pensaron que eras una mujer mayor sin recursos ni conocimientos, pero les demostraste que estaban muy equivocados. Sí, dije, pero no siento alegría, Isabel. Siento tristeza. Es mi hijo, es la persona que crié, y ahora no sé si podré volver a mirarlo de la misma manera. Mi amiga tomó mi mano a través de la mesa. El amor de madre es fuerte, Carmen dijo, pero tú también tienes derecho a sentir dolor. Lo que él hizo fue imperdonable. Intentó quitarte tu casa, intentó dejarte sin nada. Eso no está bien, especialmente no a una madre que le dio todo. Tenía razón, lo sabía, pero el corazón de una madre no entiende de razones. El corazón de una madre solo duele. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Francisco y Laura enfrentaban su propia realidad. Llegaron a su apartamento en silencio. Laura arrojó su bolso sobre el sofá con frustración. Francisco se quedó de pie en medio del salón como si estuviera perdido. No puedo creer que hayamos perdido, murmuró. El abogado me aseguró que teníamos el caso ganado. Su voz temblaba con una mezcla de ira e incredulidad. Laura se volvió hacia él, sus ojos brillando con furia. Gastamos 2.000 euros en ese abogado inútil, escupió. 2.000 euros que no teníamos. ¿Y para qué? Para quedar en ridículo delante de una jueza, para que tu madre nos vea por lo que somos. Unos fracasados que intentaron robarle. No estábamos robando, insistió Francisco. Era mi derecho.
Francisco intentaba convencerse a sí mismo más que a ella. ¿Tu derecho?, se burló Laura. No tenías ningún derecho, Francisco. El abogado ni siquiera investigó correctamente, y tú le creíste porque querías creerle, porque querías ese dinero fácil, porque pensaste que tu madre era una anciana tonta que iba a ceder. Las palabras de Laura eran como latigazos. Cada una dejaba una marca. Francisco se desplomó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué voy a hacer ahora?, gimió. Le dije a todo el mundo que íbamos a vender la casa. Le dije al dueño del local que estábamos a punto de cerrar el trato. Hice planes. Gasté dinero que no tenía asumiendo que esto iba a funcionar. Laura lo miró con una mezcla de desprecio y desilusión. Pues ahora tendrás que explicarles que te equivocaste, dijo. Que tu plan brillante no funcionó. Que tu madre resultó ser más lista que tú. Entró en el dormitorio dando un portazo. Francisco se quedó solo en el salón. El silencio en su apartamento era muy diferente al silencio en mi casa. El suyo estaba lleno de fracaso, de vergüenza, de consecuencias. Los días siguientes fueron extraños para mí. Volví a mi rutina habitual: cocinar, limpiar, regar las plantas, pero había algo diferente en el aire. Una sensación de que un capítulo había terminado y otro estaba comenzando. Francisco no volvió a visitarme, no llamó, no envió mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida, y aunque una parte de mí extrañaba a mi hijo, otra parte agradecía la distancia. Necesitaba tiempo para sanar, para procesar todo lo que había pasado. Isabel siguió visitándome regularmente. Tomábamos té. Hablábamos de cosas simples. Nunca mencionaba el juicio a menos que yo sacara el tema. Respetaba mi necesidad de seguir adelante. Una tarde, mientras regaba las flores del patio, pensé en todo lo que había sucedido, cómo había empezado con documentos sobre una mesa y había terminado en una sala de juzgado, cómo mi hijo había intentado despojarme de lo que era mío, cómo la justicia había prevalecido, pero también pensé en el precio de esa justicia: la relación rota, la confianza perdida, el amor que ahora tenía grietas profundas. ¿Valió la pena?, me repetía a mí misma. ¿Valió la pena defender lo que era mío? ¿Valió la pena no ceder ante la presión? ¿Valió la pena demostrar que una mujer de 69 años no es una víctima fácil? Pero dolía. A pesar de todo, dolía. Pasaron 3 semanas desde el juicio, 3 semanas de silencio de Francisco, 3 semanas en las que continué mi vida con una calma que sorprendía incluso a Isabel. Ella venía a visitarme cada par de días, y siempre me preguntaba cómo me sentía. Yo le respondía honestamente. Me sentía en paz. Triste, sí, pero en paz. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, sonó el timbre. Me levanté con calma y fui a abrir. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa que no había anticipado. Era Laura, sola, sin Francisco. Su rostro estaba hinchado, como si hubiera estado llorando recientemente. Sus ojos estaban rojos y tenía una expresión de desesperación que nunca había visto en ella antes. «Carmen, necesito hablar contigo», suplicó. «Por favor». Su voz era diferente. Ya no tenía esa arrogancia, ya no tenía esa falsa confianza. Era la voz de alguien que estaba al borde de algo. Dudé por un momento, pero finalmente me hice a un lado y la dejé entrar. Caminamos hasta el salón. Ella se sentó en el borde del sofá, nerviosa, retorciendo las manos en su regazo. Yo me senté en mi sillón y esperé a que hablara. «No sé por dónde empezar», dijo Laura, mirando al suelo. No podía sostener mi mirada. Todo se derrumbó después del juicio. Todo. Francisco y yo ya no estamos juntos. Nos separamos hace una semana. Esas palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba eso, pero no dije nada. Solo esperé a que continuara. Después de perder el caso, Francisco cambió, dijo. Se volvió distante, amargado, pasaba horas en silencio, no quería hablar,
no quería hacer nada, y yo estaba furiosa. Furiosa, porque habíamos gastado dinero que no teníamos en un abogado que resultó ser incompetente. Furiosa, porque habíamos hecho planes que nunca se iban a cumplir. Furiosa, porque quedamos como unos tontos. Hizo una pausa. Respiró hondo antes de continuar. Empezamos a pelear todos los días. Por todo. Yo lo culpaba a él por ser tan ingenuo. Él me decía que yo lo había presionado, que todo había sido idea mía, que yo era la que quería el dinero. Y tenía razón. Yo quería ese dinero. Yo soñaba con esa casa. Yo fui quien lo convenció de presionarte. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se las limpió con el dorso de la mano, pero seguían cayendo. Perdí mi matrimonio por la codicia, Carmen confesó, por querer algo que no era nuestro, por creer que teníamos derecho a tu casa solo porque Francisco era tu hijo. Y ahora me quedé sin nada, sin marido, sin casa, sin futuro. La miré en silencio. Había algo genuino en su dolor, algo real que no había visto antes. Pero aún así, no sentía lástima. Sentía una tristeza distante, como cuando ves sufrir a alguien que eligió su propio camino. ¿Por qué viniste a decirme esto, Laura?, pregunté. Ella levantó la vista. Sus ojos hinchados me miraban con desesperación. Porque necesito que sepas que lo siento. Siento haberte tratado como si no importaras. Siento haber planeado quitarte tu casa. Siento haber sido tan egoísta. Y necesito que hables con Francisco. Necesito que le digas que todavía hay una oportunidad de arreglar las cosas entre ustedes dos. No entre él y yo. Eso se acabó. Pero entre madre e hijo, negué con la cabeza lentamente. Eso es algo que Francisco tiene que decidir por sí mismo. No puedo obligarlo a venir. No puedo obligarlo a disculparse. Y francamente, Laura, no sé si estoy lista para perdonar, pero es tu hijo. E intentó quitarme mi casa, dije. Intentó dejarme sin nada. Usó mi edad como argumento en mi contra. Me trató como si fuera un obstáculo en su camino hacia el dinero. Eso no se olvida fácilmente. Mi voz era firme, pero no cruel, solo honesta. Laura bajó la cabeza de nuevo. Se puso de pie lentamente. Entiendo, dijo. Solo quería que supieras que lo siento, y que Francisco también lo siente, aunque no tenga el valor de venir a decírtelo. Caminó hacia la puerta. Yo la acompañé. Antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. Fuiste mejor con nosotros de lo que merecíamos, Carmen dijo. Espero que puedas encontrar paz algún día. Se fue. La vi alejarse por la calle, con los hombros caídos y los pasos lentos. Una mujer que había perdido todo por la ambición, por querer lo que no era suyo. Cerré la puerta y regresé a mi cocina. El café se había enfriado. Preparé una taza nueva y me senté junto a la ventana. Pensé en lo que Laura había dicho, que Francisco lo sentía, pero no tenía el valor de decirlo. Parte de mí quería creerle. Quería pensar que mi hijo sentía remordimiento, que había aprendido algo de todo esto, pero otra parte de mí dudaba si el arrepentimiento era genuino o si era solo el dolor del fracaso. Esa tarde llamé a Isabel y le conté sobre la visita de Laura. Mi amiga escuchó todo atentamente. ¿Y cómo te sientes después de esa conversación?, preguntó. No lo sé, admití. Confundida, supongo. Parte de mí quiere creer que hay esperanza, que Francisco puede cambiar, que podemos reparar lo que se rompió, pero otra parte de mí sabe que algunas cosas no se reparan. Algunas heridas son demasiado profundas. Isabel suspiró al otro lado de la línea. Solo tú puedes decidir si quieres darle otra oportunidad, Carmen dijo. Pero no lo hagas por obligación, no lo hagas porque eres su madre y sientes que debes. Hazlo solo si realmente crees que él ha cambiado, y si no estás segura, está bien esperar, está bien protegerte a ti misma. Sus palabras me dieron claridad. Tenía razón. No tenía que apresurarme a perdonar. No tenía que fingir que todo estaba bien. Tenía derecho a mi dolor.
tenía derecho a mi tiempo. Los días pasaron. La primavera estaba llegando y las plantas de mi patio comenzaban a florecer. Pasaba las tardes allí, regando las flores, podando las ramas secas, disfrutando del sol. Había una paz extraña en esa rutina, una sensación de que la vida continuaba a pesar de todo. Una tarde, mientras estaba en el patio, escuché que alguien llamaba a la puerta. Fui a abrir con las manos todavía sucias de tierra. Cuando abrí, mi corazón dio un vuelco. Era Francisco. Estaba de pie en el umbral, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Se veía más delgado que la última vez. Tenía ojeras y un rostro demacrado. Era evidente que no había estado durmiendo bien. Hola, mamá, susurró. Había vergüenza en cada palabra. Nos quedamos en silencio por un momento. Yo no sabía qué decir. Él tampoco parecía saber cómo empezar. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado sin decir nada. Entró lentamente, como si tuviera miedo de que yo cambiara de opinión. Caminamos hasta el salón. Yo me senté en mi sillón. Él se quedó de pie, demasiado nervioso para sentarse. Laura vino a verte, ¿verdad?, preguntó. Asentí. Sí, hace unos días. Él asintió también. Se pasó una mano por el pelo con frustración. Nos separamos, ella y yo. Todo se derrumbó después del juicio. Perdimos el dinero que pagamos al abogado. Perdimos los planes que teníamos. Y cuando ya no quedaba nada que perder, nos perdimos el uno al otro. Hizo una pausa. Respiró hondo antes de continuar. Mamá, yo vine a pedirte perdón. Sé que no merezco ser escuchado. Sé que hice algo imperdonable. Intenté quitarte tu casa. Intenté aprovecharme de ti. Te traté como si no importaras. Y todo por dinero, por codicia, por querer una vida que no me había ganado. Su voz se quebró. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Fui un hijo horrible. Olvidé todo lo que hiciste por mí. Olvidé cómo me criaste sola después de que papá muriera. Olvidé todos los sacrificios que hiciste para darme una buena vida. Y te lo pagué con traición. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero no hizo nada por ocultarlas. No espero que me perdones. No espero que las cosas vuelvan a ser como eran. Solo necesitaba que supieras que lo siento, que me arrepiento de cada palabra, de cada acción, de cada momento en que te hice sentir que no eras importante. Lo miré en silencio. Vi al hombre adulto llorando frente a mí, pero también vi al niño que había sido, al niño que me abrazaba cuando tenía miedo, al niño que me decía que me quería antes de dormir. Y en ese momento, algo dentro de mí comenzó a ablandarse. No era perdón completo, no era olvido, pero era el comienzo de algo, una pequeña grieta en el muro de dolor que había construido. Francisco seguía de pie frente a mí con las lágrimas rodando por su rostro. Yo permanecía sentada en mi sillón, observándolo. Había tantas emociones dentro de mí en ese momento. Dolor, decepción, pero también algo más suave, algo que se parecía a la compasión. Siéntate, Francisco, dije. Mi voz era tranquila. Él dudó por un momento, como si no estuviera seguro de haber escuchado correctamente. Finalmente se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas entre las rodillas, la mirada fija en el suelo. Necesito que entiendas algo, continué. Lo que hiciste me dolió profundamente. No solo por la casa es solo un lugar. Me dolió porque viniste a mí con documentos legales en lugar de venir con amor, porque me viste como un obstáculo en lugar de verme como tu madre, porque olvidaste que yo te di la vida. Francisco asintió sin levantar la vista. Sus hombros temblaban ligeramente. Lo sé, mamá, lo sé, y no tengo excusa. Dejé que la codicia me cegara, dejé que Laura me convenciera de que teníamos derecho a algo que no era nuestro. Pero la culpa es mía. Yo tomé las decisiones. Yo fui quien te presionó. Yo fui quien contrató a ese abogado sin siquiera investigar si tenía razón. Hizo una pausa. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano.
Cuando la jueza explicó que la casa era tuya desde antes del matrimonio, sentí como si el mundo se me cayera encima, no solo porque perdí el caso, sino porque me di cuenta de lo que había intentado hacer. Intenté quitarte lo que tus padres te dejaron, lo que era tu herencia, tu seguridad, y todo por dinero que ni siquiera necesitaba realmente. ¿Por qué lo hiciste entonces, Francisco?, pregunté. ¿Por qué, si no lo necesitabas? Levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Porque quería más. Siempre quise más. Nunca estaba satisfecho con lo que tenía. Veía a otras personas con negocios, con casas grandes, con dinero, y sentía que yo merecía lo mismo. Y cuando Laura empezó a hablar de tu propiedad, de lo que valía esta casa, de lo que podíamos hacer con ese dinero, dejé que esa idea me consumiera. Se cubrió el rostro con las manos. Fui un tonto, un egoísta tonto que olvidó de dónde venía, que olvidó quién sacrificó todo por él. El silencio que siguió fue largo, pesado, pero no hostil. Yo necesitaba procesar sus palabras. Necesitaba decidir si eran genuinas o si eran solo el resultado de haber perdido todo. Francisco, el perdón no es algo que pueda darte hoy, dije. No puedo decirte que todo está bien y que volvemos a ser como éramos, porque no es así. Lo que pasó cambió algo entre nosotros, algo que va a tomar mucho tiempo reparar, si es que puede repararse. Él asintió con la cabeza baja. Lo entiendo, dijo. No vine esperando que me perdonaras. Solo vine a decirte la verdad, a reconocer lo que hice y a pedirte que si algún día puedes perdonarme, lo hagas. No por mí, sino por ti, para que puedas vivir en paz. Había algo en esas palabras que me tocó, porque tenía razón. El perdón no era para él, era para mí, para liberarme de la carga del rencor, del dolor que me estaba comiendo por dentro. Voy a necesitar tiempo, Francisco, dije, tiempo para sanar, tiempo para entender todo lo que pasó, tiempo para decidir si quiero que vuelvas a ser parte de mi vida. Levantó la vista. Sus ojos mostraban esperanza mezclada con miedo. Lo entiendo, dijo. Respetaré tu tiempo. No te presionaré. No apareceré sin avisar. Solo quiero que sepas que si algún día decides darme otra oportunidad, voy a demostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser el hijo que merecías tener. Se puso de pie lentamente. Caminó hacia la puerta. Yo lo acompañé. Antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. Te quiero, mamá, dijo. Siempre te he querido. Aunque no lo demostré, aunque hice todo mal, siempre te voy a querer. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Yo me quedé en la entrada, mirando la madera oscura de la puerta. Sentí algo húmedo en mis mejillas y me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de haber dicho lo que necesitaba decir, de haber escuchado lo que necesitaba escuchar. Regresé a mi cocina. Me senté junto a la ventana y miré hacia el patio. Las flores seguían allí. El sol seguía brillando. La vida continuaba su curso a pesar del dolor, a pesar de todo. Los días siguientes fueron más tranquilos. Francisco no apareció de nuevo, pero me envió un mensaje breve una semana después. Solo decía, pensando en ti, mamá, espero que estés bien. No respondí inmediatamente. Dejé el mensaje allí durante varios días. Finalmente, una tarde, escribí de vuelta, estoy bien. Gracias por preguntar. Era poco, pero era un comienzo. Isabel notó el cambio en mí. Me lo dijo una tarde mientras tomábamos té en mi cocina. Te ves más ligera, Carmen dijo, como si te hubieran quitado un peso. Sonreí levemente. Francisco vino a verme, vino a disculparse. No sé si fue genuino o si fue solo porque lo perdió todo, pero algo en mí se ablandó cuando lo escuché. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé todavía, dije. Voy a tomarme mi tiempo. Voy a ver si sus acciones coinciden con sus palabras, porque las palabras son fáciles, Isabel,
Lo difícil es cambiar de verdad. Mi amiga asintió sabiamente. Eso es lo más inteligente que puedes hacer. No te apresures. Deja que el tiempo te muestre la verdad. Pasaron las semanas. La primavera se instaló por completo. Mi patio se llenó de colores, de aromas, de vida. Pasaba las mañanas allí, disfrutando del sol, sintiendo cómo la paz regresaba lentamente a mi vida. Francisco me enviaba mensajes ocasionales. Nunca pedía nada, solo preguntaba cómo estaba. Compartía pequeñas cosas de su día. Me contó que había conseguido un nuevo trabajo, que vivía solo en un apartamento pequeño, que estaba tratando de poner su vida en orden. Yo respondía brevemente, pero respondía, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo, y una parte de mí quería creer que podía cambiar. Una tarde, 2 meses después del juicio, Francisco me preguntó si podía visitarme. Esta vez lo hizo correctamente. Preguntó. Esperó mi respuesta. No dio nada por sentado. Le dije que sí. Llegó a las 4 de la tarde. Traía flores. Un ramo sencillo de margaritas blancas. Mis favoritas. No las había traído en años, pero las recordaba. Para ti, mamá, dijo. ¿Para tu jardín? Tomé las flores y las olí. Había algo diferente en él, algo más humilde, más genuino. Gracias, Francisco, dije. Pasamos la tarde conversando. Nada profundo, nada doloroso, solo cosas simples. Me contó sobre su nuevo trabajo en una asesoría. Yo le conté sobre las nuevas plantas que había sembrado. Era extraño. ¿Cómo volver a conocernos? ¿Cómo empezar desde cero? Antes de irse, me miró seriamente. Sé que todavía tengo mucho que demostrar, dijo. Sé que las palabras no son suficientes, pero voy a intentarlo con todas mis fuerzas, mamá. Voy a ser mejor, porque lo que más me duele de todo esto no es haber perdido el caso, es haberte perdido a ti. Sus palabras resonaron profundamente en mí. No respondí, solo asentí, porque todavía no estaba lista para más. Pero era un paso, un pequeño paso hacia algo que quizás algún día pudiera parecerse al perdón. Cuando se fue, me senté en mi patio con las margaritas en un florero junto a mí. Miré el cielo que se teñía de naranja con el atardecer, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la esperanza. No sabía si Francisco cambiaría realmente, no sabía si nuestra relación se repararía alguna vez, pero sabía que había hecho lo correcto, había defendido lo que era mío, había mantenido mi dignidad, había demostrado que una mujer de 69 años no era débil, no era una víctima fácil, y eso, pasara lo que pasara después, valía todo. Los meses que siguieron fueron una reconstrucción lenta. Francisco continuó visitándome cada 2 semanas. Siempre preguntaba primero. Siempre llegaba a la hora acordada. Siempre traía algo pequeño. Un pan recién horneado, algunas frutas del mercado, flores para el jardín. Nunca nada ostentoso. Solo gestos simples que mostraban que pensaba en mí. Yo lo recibía con cortesía, con cautela todavía, porque las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana, y lo que él había hecho había dejado cicatrices que todavía dolían cuando las tocaba. Pero había algo diferente en él. Lo veía en sus ojos, en la forma en que me hablaba. Ya no había esa arrogancia que solía tener. Ya no había esa sensación de superioridad. Había humildad, había respeto genuino. Una tarde de verano, mientras tomábamos limonada en el patio, Francisco me habló de algo que no esperaba. Mamá, empecé a ir a terapia, Gillo. Hace 2 meses. Levanté la vista sorprendida. Él miraba su vaso, dándole vueltas en las manos. Necesitaba entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué fui capaz de intentar quitarte tu casa? ¿Por qué el dinero se volvió más importante que tú? Y descubrí cosas sobre mí mismo que no me gustan, cosas que necesito cambiar. Continuó hablando con voz tranquila. El terapeuta me ayudó a ver que siempre he tenido esta necesidad de demostrar algo,
de ser más, de tener más. Creo que viene de cuando murió papá. Sentí que había perdido algo que nunca iba a recuperar, e intenté llenar ese vacío con cosas materiales, con éxito, con dinero, pero nunca era suficiente. Hizo una pausa, me miró directamente a los ojos, y en ese proceso olvidé lo más importante. Olvidé que tú estabas allí, que siempre estuviste allí, que sacrificaste todo por mí, y te traté como si no valieras nada. Sus palabras me conmovieron, no porque fueran perfectas, sino porque eran honestas, porque venían de un lugar de reflexión verdadera. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, Francisco, dije. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. Solo tú puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser. Lo sé, dijo, y quiero ser alguien que te haga sentir orgullosa, aunque tome tiempo, aunque sea difícil. Asentí en silencio, y por primera vez desde el juicio sentí que quizás había esperanza. Quizás era posible reconstruir lo que se había roto. Mientras Francisco trabajaba en su redención personal, yo también estaba haciendo mi propio trabajo interno. Isabel me había sugerido que escribiera sobre lo que había vivido, que pusiera mis emociones en papel, mi dolor, mi proceso de sanación. Al principio me pareció extraño. Nunca había sido de escribir, pero una noche, después de que Francisco se fuera, tomé un cuaderno viejo que tenía guardado y empecé a escribir. Escribí sobre el día en que llegó con los documentos, sobre la humillación que sentí cuando me trató como una anciana sin importancia, sobre el miedo de perder mi casa, sobre la fuerza que encontré dentro de mí. Y mientras escribía, algo comenzó a liberarse dentro de mí. El peso se hacía más ligero, el dolor se volvía más manejable. Las palabras en el papel eran como un testigo silencioso de mi verdad. Una tarde, mientras estaba en el jardín, recibí una llamada inesperada. Era Laura. No había sabido nada de ella desde su visita meses atrás. Su voz sonaba diferente, más madura, más serena. Carmen, sé que no tengo derecho a llamarte, dijo, pero quería que supieras que me voy de la ciudad. Conseguí un trabajo en otra provincia, un nuevo comienzo. Hizo una pausa antes de continuar. Quería agradecerte por no guardarme más rencor del necesario. Cuando vine a verte aquel día, esperaba que me cerraras la puerta en la cara, pero me escuchaste, y eso significó más de lo que puedes imaginar. Le désespoir sincèrement. No había odio en mi corazón hacia ella, solo una lección aprendida sobre la naturaleza humana, sobre cómo la codicia puede transformar a las personas en versiones irreconocibles de sí mismas. Cuando terminó el verano, algo cambió entre Francisco y yo. No fue un momento específico, fue gradual, como el cambio de estaciones. Las conversaciones se volvieron más profundas. Las visitas se volvieron más naturales. La tensión comenzó a disolverse lentamente. Una tarde, mientras preparaba la cena, Francisco entró en la cocina. ¿Puedo ayudarte, mamá?, preguntó. Esas palabras simples me detuvieron. Hacía años que no me ayudaba con nada en esta casa. Siempre había sido el que llegaba, comía y se iba. Pero ahora estaba allí, ofreciendo su ayuda sin que yo se la pidiera. «Puedes cortar las verduras», dije. Trabajamos lado a lado en silencio. Solo el sonido de los cuchillos contra las tablas de cortar. Y había algo sanador en esa simplicidad, en compartir un espacio, en hacer algo juntos sin palabras innecesarias. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, Francisco habló. «Sabes, mamá, he estado pensando mucho en papá últimamente», dijo, «en cómo era, en cómo me cuidaba, y me di cuenta de que él nunca me enseñó a valorar las cosas materiales. Al contrario, siempre decía que lo más importante era la familia, el amor, la honestidad». Hizo una pausa con un plato en las manos, y yo olvidé todo eso. Olvidé sus enseñanzas, olvidé lo que realmente importa, pero no quiero seguir olvidando. Quiero honrar su memoria siendo mejor, siendo el hombre que él habría querido que fuera.
Sentí como mis ojos se humedecían. Mi marido había sido un buen hombre, un hombre recto que trabajó hasta su último día para darnos una buena vida. Y Francisco tenía razón. Se habría sentido decepcionado por lo que su hijo había hecho, pero también se habría sentido orgulloso de verlo reconocer sus errores. Tu padre te habría dicho que todos cometemos errores, dije, pero que lo importante es aprender de ellos. Y tú estás aprendiendo, Francisco. Puedo verlo. Asintió con los ojos brillantes. Gracias por no rendirte conmigo, mamá dijo. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Esa noche, después de que Francisco se fue, me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Miré alrededor de mi casa, las paredes que conocía de memoria, los muebles que había elegido cuidadosamente a lo largo de los años, las fotografías que contaban la historia de mi vida. Esta casa había estado a punto de ser arrebatada. Había sido el centro de una batalla legal. Había sido la causa de una ruptura familiar. Pero ahora estaba volviendo a ser lo que siempre debió ser: un hogar, un lugar de paz, un refugio. Y yo estaba volviendo a ser quien siempre había sido. No una víctima, no una anciana indefensa, sino una mujer fuerte, una mujer que supo defender lo que era suyo, una mujer que podía perdonar sin olvidar, que podía dar segundas oportunidades sin ser ingenua. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y lentamente, muy lentamente, la relación entre Francisco y yo comenzó a sanar. No volvió a ser como antes, nunca volvería a ser como antes, pero se convirtió en algo nuevo, algo más honesto, algo construido sobre cimientos más fuertes que la simple obligación familiar. Francisco empezó a venir los domingos para ayudarme con las tareas de la casa. Reparaba lo que estaba roto, pintaba lo que necesitaba pintura, cortaba el césped del patio, y mientras trabajaba, hablábamos de la vida, de sus errores, de mis miedos, de nuestras esperanzas para el futuro. Una tarde, mientras podaba los arbustos del jardín, me preguntó algo que me sorprendió. «Mamá, cuando era niño, ¿era feliz?», preguntó. Recuerdo que lo era, pero en algún momento dejé de serlo, y no sé exactamente cuándo pasó. Solo sé que empecé a querer cosas en lugar de querer momentos. ¿Cuándo crees que me perdí? Pensé por un momento antes de responder. Creo que te perdiste cuando empezaste a compararte con los demás, dije. Cuando dejaste de estar agradecido por lo que tenías y empezaste a enfocarte en lo que te faltaba. Cuando el éxito se volvió más importante que la paz, asintió lentamente, procesando mis palabras. Tienes razón, dijo. Y ahora estoy tratando de encontrarme de nuevo, de volver a ser quien era antes de que todo se complicara. Sonreí levemente. No se trata de volver a ser quien eras, Francisco, dije. Se trata de convertirte en quien quieres ser. Y eso es algo que solo tú puedes decidir. Pasó un año completo desde aquel día en el juzgado, un año en el que todo cambió, un año en el que aprendí que la justicia no siempre viene acompañada de satisfacción inmediata, sino de un largo y doloroso proceso de sanación. Era una tarde de otoño cuando Francisco vino a mi casa con algo diferente en las manos. No eran flores, no era comida. Era una pequeña caja de madera tallada a mano con detalles delicados. «¿Qué es esto?», pregunté. La colocó cuidadosamente sobre la mesa del comedor. «Algo que hice para ti», dijo. «He estado tomando clases de carpintería los últimos meses. Y quería hacer algo con mis propias manos. Algo para demostrarte que realmente estoy cambiando». Abrí la caja con curiosidad. Dentro había un marco de fotos también hecho de madera. Y en el marco había una fotografía vieja que creía perdida. Era una foto de Francisco cuando tenía 5 años, sentado en el regazo de su padre, ambos sonriendo a la cámara. «¿Dónde encontraste esta foto?», pregunté. «Estaba en una caja de cosas de papá que tenías guardadas en el desván», respondió. «Me pediste hace meses que subiera a buscar unas herramientas, y la encontré. Pensé que te gustaría tenerla en un lugar especial».
Mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de ver a mi hijo recordar de dónde venía, de honrar la memoria de su padre de una manera significativa. Es hermoso, Francisco, dije. Gracias. Sonrió tímidamente. Quiero que sepas que cada día estoy trabajando para ser mejor, dijo. No solo por ti, sino por mí, porque me di cuenta de que no puedo vivir siendo alguien a quien no respeto. Y durante mucho tiempo no me respeté a mí mismo. Nos sentamos en el salón y hablamos durante horas. Me contó sobre su terapia, sobre las cosas que estaba descubriendo sobre sí mismo, sobre cómo había aprendido a valorar lo simple, lo genuino, lo real. También me contó sobre su trabajo. Lo habían ascendido recientemente, no por ambición excesiva, sino por esfuerzo honesto. Y me dijo que estaba ahorrando dinero, no para comprar una casa grande o para abrir un negocio, sino para tener estabilidad, para sentirse seguro sin depender de expectativas irreales. Y hay algo más que quiero decirte, mamá, dijo. Su tono se volvió más serio. Cuando todo esto pasó, cuando perdí el juicio y perdí a Laura, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca me recuperaría de la vergüenza, del fracaso. Pero ahora entiendo que fue lo mejor que pudo haberme pasado, porque me obligó a mirarme al espejo, a ver en quién me había convertido, y a decidir cambiar. Hizo una pausa y tomó mi mano, y lo más importante que recuperé no fue la dignidad ni el respeto propio. Fuiste tú. Recuperé a mi madre, y nunca más voy a perderte. Apreté su mano suavemente. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, para sentir que eran verdaderas, y ahora que las escuchaba, sabía que lo eran. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que había vivido en mucho tiempo. Francisco continuó visitándome regularmente, pero ahora nuestras conversaciones eran diferentes. Ya no había tensión, ya no había silencios incómodos. Solo había una conexión real entre madre e hijo. Isabel notó el cambio. Me lo dijo una tarde mientras tomábamos café en su casa. «Te ves diferente», Carmen dijo. «Más ligera, más en paz». Sonreí. «Creo que finalmente estoy sanando», dije. «No significa que haya olvidado lo que pasó, pero significa que ya no dejo que ese dolor me defina. Ya no dejo que me consuma». Mi amiga asintió sabiamente. «Eso es el verdadero perdón», dijo. «No olvidar, sino soltar. No borrar el pasado, sino no dejar que te arrastre». Tenía razón. El perdón no había sido instantáneo. No había sido fácil. Había tomado tiempo, lágrimas, conversaciones difíciles, pero había valido la pena, porque ahora podía mirar a mi hijo sin rencor. Podía recordar lo que pasó sin que me doliera hasta el fondo. Podía ver el futuro con algo parecido a la esperanza. Una tarde de primavera, exactamente 1 año y medio después del juicio, Francisco me invitó a caminar por el Parque del Oeste. Hacía años que no íbamos allí juntos. Cuando era niño, lo llevaba allí todos los domingos. Corría entre los árboles mientras yo lo observaba desde un banco. Tiempos más simples, tiempos más felices. Caminamos lentamente por los senderos arbolados. El sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz en el suelo. Había familias disfrutando del buen tiempo, niños jugando, parejas mayores tomadas de la mano. Francisco se detuvo frente a un árbol grande. Era el mismo árbol donde solíamos sentarnos cuando él era pequeño. «¿Recuerdas este lugar, mamá?», preguntó. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondí. «Pasamos muchas tardes aquí. Me pedías que te contara historias, y yo inventaba cuentos sobre dragones y princesas». Sonrió con nostalgia, y yo me creía cada palabra, porque para mí eras mágica, eras la persona más importante del mundo. Su voz se quebró ligeramente. «En algún momento dejé de verte así, dejé de valorarte, y te convertí en alguien de quien podía aprovecharme. Pero ahora, después de todo lo que pasó, vuelvo a verte como te veía entonces, como alguien mágica,
como la persona más importante de mi mundo. Me abrazó, y en ese abrazo sentí todo lo que las palabras no podían expresar. Sentí su arrepentimiento genuino, su amor recuperado, su gratitud por una segunda oportunidad. Nos sentamos bajo el árbol como lo habíamos hecho años atrás, y hablamos de la vida, de lo que habíamos aprendido, de lo que aún nos quedaba por aprender. Sabes, mamá, el otro día estaba pensando en el juicio, dijo Francisco, en cómo la jueza me puso en mi lugar, y me di cuenta de que ese día no solo perdí un caso legal, perdí la ilusión de que podía conseguir las cosas sin esfuerzo, de que merecía algo solo por existir. Fue humillante, pero necesario. La humildad es una maestra dura, pero efectiva, dije, y tú también fuiste mi maestra, porque pudiste haberme vengado, pudiste haberme cerrado la puerta para siempre, pero no lo hiciste. Me diste espacio para crecer, para cambiar, y eso es algo que nunca voy a olvidar. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminamos de regreso a casa. Francisco me acompañó hasta la puerta, y antes de irse, me abrazó de nuevo. Te quiero, mamá, dijo, y gracias por todo, por criarme, por defender lo que era tuyo, por enseñarme la lección más importante de mi vida, por perdonarme cuando no lo merecía. Yo también te quiero, hijo, dije. Lo vi alejarse por la calle hasta que desapareció en la esquina. Entré en mi casa y cerré la puerta suavemente. Miré alrededor. Todo estaba en su lugar, todo seguía siendo mío. Mi casa, mi refugio, mi herencia. Me senté en mi sillón favorito y cerré los ojos. Pensé en todo el viaje, en el dolor que había vivido, en las batallas que había peleado, en las victorias que había ganado, y sentí una paz profunda, una paz que venía de saber que había hecho lo correcto, que había defendido mi dignidad sin perder mi humanidad. Esa noche, antes de dormir, escribí una reflexión final en mi cuaderno. Las palabras fluyeron fácilmente, como si hubieran estado esperando salir durante mucho tiempo. Hoy aprendí que la justicia no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa, a veces viene en forma de documentos que prueban tu verdad, a veces llega en una sala de juzgado donde una jueza sabia reconoce tu derecho. Aprendí que la fuerza de una mujer no está en gritar, está en mantenerse firme cuando todos esperan que cedas, está en defender lo que es tuyo sin disculpas, está en perdonar sin olvidar. Y aprendí que el amor de madre es complejo, puede romperse, puede herirse, pero también puede sanar si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Me acosté en mi cama, en mi casa, en mi hogar que nadie pudo quitarme, y dormí con la tranquilidad de quien sabe que hizo lo correcto, de quien sabe que su historia, aunque dolorosa, terminó con dignidad, porque al final no se trataba solo de una casa, se trataba de respeto, de justicia, de demostrar que una mujer de 69 años no es invisible, no es débil, no es un obstáculo que hay que quitar, es una guerrera silenciosa, es sabiduría acumulada, es fuerza serena, es dignidad inquebrantable. Y eso nadie puede quitártelo nunca, ni siquiera tu propio hijo. La vida continuó después de eso. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Francisco siguió visitándome, nuestra relación continuó sanando, y yo seguí viviendo en mi casa, cuidando mi jardín, disfrutando de mi paz, porque esta es mi historia, la historia de una mujer que defendió lo que era suyo, que se mantuvo firme cuando todos esperaban que cayera, que perdonó sin olvidar, que amó sin ser ingenua. Y si mi historia puede enseñarles algo a otras mujeres, es esto. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Nunca dejes que tu edad sea usada como una debilidad. Nunca dejes que la familia sea una excusa para el abuso, porque tú también eres una guerrera silenciosa. Tú también mereces respeto. Tú también mereces justicia. Y cuando llegue el momento de defender lo que es tuyo, hazlo con la cabeza en alto,
con documentos en mano, con la verdad de tu lado, porque la justicia, aunque tarde en llegar, siempre llega, y cuando lo hace, es dulce, es sanadora, es liberadora.